Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo 15 del libro de Jueces. En este recorrido por la palabra de Dios, estamos en el contexto de la vida de Sansón. Sansón, quien vimos en el capítulo anterior, mostró su debilidad hacia las mujeres, se casó con una mujer filistea, movió a sus padres para que le dieran a esa mujer, celebró una fiesta durante 7 días con los filisteos y Sansón entonces propuso un enigma, un acertijo, y la mujer lo engañó porque le descubrió ese enigma. Y había una apuesta de parte de Sansón con unas vestimentas, había un compromiso de dar ciertos tipos de ropa, y los filisteos le ganaron. Y al ganarle, pues Sansón tuvo que pagar la deuda, y de la molestia que tuvo, mató a 30 filisteos, y además de eso dejó a la esposa sola por un tiempo. Y en este contexto es que inicia entonces el capítulo 15. Este capítulo 15 comienza diciendo: después de cierto tiempo, durante la siega del trigo, es decir, entre los meses de abril, marzo, mayo, que es un tiempo donde ya las lluvias tardías pasaron y comienza un periodo de sequía para recoger el trigo, también la cebada, pero aquí dice durante la siega, durante la cosecha del trigo, Sansón visitó a su esposa con un cabrito, diciendo: visitaré a mi esposa en la cámara. O sea, voy a estar con mi esposa, voy a tener intimidad con mi esposa, porque estaban casados. Pero su suegro no lo dejó entrar. Le dijo: pensé que ya no la querías y la di a tu compañero. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde que Sansón se fue de la fiesta de bodas hasta que quiso regresar a estar con ella? O sea, ni siquiera ella esperó un año. La Biblia no dice el tiempo exacto, pero como les dije en el capítulo anterior, esto estaba destinado al fracaso. Este matrimonio estaba destinado al fracaso. Incluso su suegro dio a la esposa de Sansón a otra persona. Recordemos que para las mujeres era importante mantener una solidez matrimonial, porque las mujeres dependían directamente de los hombres. Estoy hablando en este contexto. Así que una mujer sola, una mujer abandonada, una mujer desamparada, podía ser tomada por otro. Y eso Sansón lo sabía, solo que por lo general en el pueblo de Israel solamente una mujer se volvía a casar cuando era repudiada, cuando había carta de divorcio o cuando su esposo moría. Y entonces se aplicaba la ley del levirato. Un familiar más cercano la tomaba por esposa para protegerla. Esto lo vamos a ver también en el libro de Ruth. Y dice el versículo número 2, él dijo: pensé que ya no la querías, está hablando el suegro, la di a tu compañero, pero su hermana menor no es más hermosa que ella. Mira, pero aquí tengo otra hija, si quieres puedes casarte con ella, tómala en su lugar. Sansón le respondió: esta vez seré sin culpa si daño a los filisteos. Fue Sansón y cazó 300 zorras, aunque la traducción del hebreo original da a entender de que no eran zorras, sino chacales. Entonces Sansón cazó 300 zorras, trajo teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Amarró esta zorra o estos chacales, se creen que eran chacales porque eran más fáciles de cazar, especialmente en esa época de sequía. Ya habían pasado las lluvias tardías y se estaba haciendo la cosecha del trigo. Después encendió las teas y soltó las zorras por los sembrados que estaban secos, listos para la cosecha. Envió las zorras por los sembrados de los filisteos y así quemó las gavillas del trigo que estaban de pie hasta las viñas y los olivares. O sea que no solamente quemó lo que ya estaba listo para la cosecha, sino que lo que se estaba sembrando
las viñas, los olivares, las cosechas para la preparación del otoño, fueron quemadas porque Sansón hizo esta venganza. ¿Venganza por qué? ¿Qué tipo de venganza? La venganza de que los hombres que motivan a la esposa de Sansón a engañarlo, él por la molestia deja a la esposa a un lado y cuando regresa a buscarla después de cierto tiempo, aunque la Biblia no da detalle con respecto al tiempo, entonces Sansón descubre que su esposa está ya en manos de otro hombre y él quiere vengarse y le quema todas las cosechas a los filisteos. Y preguntaron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, o sea, del hombre de Timnat, porque su suegro le quitó la esposa y la dio a su compañero. Aquí hubo una traición y una venganza y fueron afectados los mismos filisteos que habían amenazado a la esposa de Sansón para que lo traicionara. Traición, venganza. Eso es todo lo que ofrece Filistea. Traición y venganza. Eso es lo que ofrece el matrimonio con los incrédulos. Traición y venganza. No hay perdón, no hay reconciliación. Todo es traición y venganza. Bueno, dice entonces que versículo número 6, parte final, los filisteos fueron y también que la quemaron a ella, quemaron a la esposa de Sansón y quemaron a su padre. Nuevamente, venganza, venganza y más venganza. Versículo 7, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, me vengaré de vosotros y después os dejaré, ya que no solamente se conformaron ustedes con amenazar a mi esposa y que ahora mi esposa esté en brazos de otro y ustedes ahora la queman, yo me voy a vengar por ella. Y les hirió, y este versículo tiene una expresión coloquial del contexto en el tiempo de los jueces. Dice, les hirió muslo y cadera. Muslo y cadera. Literalmente no fue que les hirió el muslo y la cadera, sino que es una expresión idiomática, es una expresión proverbial, que quiere decir que los hirió completamente. ¿Sí? Esta es la parte que me agrada de la literatura hebrea, porque aquí hay una expresión proverbial que al principio posiblemente no se entienda, pero lo que quiere decir es que los hirió completamente. Los hirió, les hirió con gran mortandad. Hay algunas versiones en la escritura que varían y me gustaría saber cómo lo dice tu Biblia. Déjame en los comentarios cómo aparece el versículo 8, así como hemos hecho con otros versículos comparando los textos. ¿Cómo dice el versículo 8? La mía dice, les hirió muslo y cadera, que quiere decir los hirió completamente o con gran mortandad, o sea, los dejó malheridos. Eso es lo que quiere decir el versículo. Después se fue a vivir en una cueva en Etán. Después que hizo esta venganza, después que hirió una multitud de filisteos, que los hirió y los dejó casi moribundos, entonces huyó a protegerse, a cuidarse, a estar tranquilo, a tener un momento de tranquilidad, posiblemente de reflexión, aunque la Biblia no habla de que esté reflexionando, de que esté orando, por lo menos hasta este versículo no, pero él va y se esconde en una cueva. Entonces subieron los filisteos y acamparon en Judá. Judá, al igual que Dan, estaba en las fronteras de Filistea. Es cuestión de ver el mapa y darnos cuenta que estas tribus, la de Dan, que era la tribu de Sansón, y Judá, eran tribus que estaban cerca del territorio de los filisteos. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se tendieron en Leí. Los hombres de Judá les preguntaron a los filisteos, ¿por qué habéis venido contra nosotros? Respondieron, hemos venido a aprender a Sansón para hacerle como él nos hizo, venganza. O sea, aquí no hay perdón por ningún lado. Aquí, mira, no vamos a dejar quieto a este hombre, porque este hombre es fuerte, porque este hombre tiene el Espíritu de Dios, porque este hombre Dios lo ayuda, porque no hay manera de derrotarlo. No, aquí tú me haces, yo te hago. ¿Sí? Aquí nadie pone la otra mejilla. Aquí vamos a vengarnos todos. Entonces Judá se sorprende por la visita de los filisteos. Recordemos que los filisteos tenían dominado gran parte de Israel,
porque Dios había permitido este dominio, porque Israel se había vuelto una y otra vez a hacer lo malo, a inclinarse a otros dioses, entre esos los dioses de los filisteos. Entonces Israel prácticamente está oprimido. Sansón es el libertador de turno, el libertador que Dios creó, que Dios elaboró, que Dios diseñó desde el vientre de su madre. Sansón fue instruido para que fuera el líder, libertador, juez de Israel. Entonces, versículo 11, fueron 3,000 hombres de Judá a la peña de Etán, 3,000 hombres, no 100 ni 200, ni los 300 de Gedeón. 3,000 hombres, bastante gente fueron al encuentro de Sansón de la tribu de Judá. Llegaron a la peña de Etán y le dijeron, ¿no sabes que los filisteos nos dominan? ¿No sabes que ellos son los gobernantes actuales? ¿Por qué nos hiciste esto? Él respondió, les hice como ellos me hicieron, venganza. Ellos entonces le dijeron, hemos venido a prenderte y a entregarte a los filisteos. Sansón respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Hemos venido a prenderte. Tú eres el juez de Israel, tú eres el hombre que Dios seleccionó, no nos interesa eso. Venimos a prenderte porque los filisteos son los que nos están gobernando en este momento. Tenemos miedo a ellos. Con respecto a esto, en el libro Patriarcas y Profetas hay un comentario interesante donde dice en la página 547, si los israelitas hubieran estado dispuestos a unirse a Sansón, no a ir a entregarlo, sino a unirse a Sansón para llevar adelante la victoria, habrían podido librarse entonces del poder de sus opresores. O sea que estos 3,000 hombres, en lugar de unirse al siervo de Dios imperfecto, porque es imperfecto, en lugar de unirse fueron y lo entregaron a los filisteos. Pudieron haber obtenido una victoria, pero estaban demostrados que estaban doblegados a los filisteos. Y aquí hay una lección para nosotros en este día. Y la lección es que como iglesia debemos estar unidos al Señor y también en el respeto a aquellas personas que hoy tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia, aunque no estemos de acuerdo. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. A veces entramos en discusiones internas dentro de la iglesia. La iglesia puede tener muchos errores. Los líderes tienen muchos errores porque son seres humanos, como lo tenía Sansón. Pero aquí hay una lección de unidad. Si los judíos, si el pueblo de Judea, de allí de la tribu de Judá, se hubiesen unido a Sansón, hubiesen logrado una grande victoria, pero si habían desalentado, dice Patriarca y Profeta, página 547, pero si habían desalentado y acobardado por pura negligencia, habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado realizar en cuanto a desposeer a los paganos, y se habían unido a ellos en sus prácticas degradantes. Y esta puede ser la respuesta de los problemas eclesiásticos el día de hoy. Muchas veces no estamos de acuerdo con aquellos que llegan a la iglesia proponiéndonos reformas, cambios, mejoras en la vida espiritual. Es porque estamos acostumbrados a las prácticas degradantes. El pueblo de Judea no vio a Sansón como un libertador, lo vio como una amenaza. Y esa amenaza debía ser entregada en manos de los filisteos. Y dice aquí, toleraban su crueldad y su injusticia, siempre que no fuera dirigida contra ellos mismos, con tal que no me afecte a mí. Mira, lo que me afecte a mí, Sansón, lo que me afecta a mí, entonces yo tengo que solucionar ese problema. Si te afecta a ti, no es problema mío. Cuando se los colocaba bajo el yugo del opresor, se sometían mansamente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen decidido obedecer a Dios. Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia lo abandonaban y se unían con sus enemigos. Ellos respondieron, mira, no te mataremos.
solamente te ataremos y te entregaremos en sus manos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo llevaron de la peña de Etam, donde estaba allí sentado. Cuando llegaron, dice el versículo 14, a Leí, los filisteos salieron a recibirlo con algazara, con alegría, con gozo, con frenesí. Aquí está el hombre del cual nos vamos a vengar. Aquí está el libertador de Israel. Mira, su mismo pueblo lo está entregando. Ahí está la alegría de los filisteos, la victoria de los paganos. Pero el Espíritu del Señor descendió sobre él, porque esta victoria no iba a ser de la tribu de Judá, como en los tiempos de Caleb. No iba a ser de Sansón. Esta victoria contra los enemigos, no del pueblo de Israel, los enemigos de Dios, que se deleitaban en el mal, que practicaban la venganza, que eran despiadados, deshonestos, mentirosos, crueles. Dios se iba a vengar de ellos. Y esta es una alusión al tiempo del fin, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Dios pagará a cada uno. Los filisteos ya habían hace rato consumado la gracia del Señor, y aún así estaban allí, viviendo en sus deleites, en sus desfachateces, en sus lujurias, en sus venganzas. Y el Señor, dice aquí, descendió sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como hilo quemado, y las ataduras cayeron de sus manos, porque la fuerza de Sansón radicaba en el poder de Dios. Así como la fuerza tuya el día de hoy, tu fuerza, mi fuerza espiritual, no depende de mi conocimiento, sino de mi relación con Dios. Versículo 15. Y como encontró una quijada de asno, este es diferente a lo que leímos en otro capítulo de Jueces. Aguijada es una lanza larga que tiene una punta de hierro que se utiliza para arriar el ganado. Pero aquí sí dice quijada. Aquí dice una quijada de asno que aún estaba fresca. Este hombre Sansón no tenía escrúpulo de agarrar animales muertos. Ya lo vemos con un león, matando un león y después comiéndose la miel de un panal que brotó del cuerpo del animal muerto. Dice que la quijada del asno estaba aún fresca y extendió su mano, la tomó y con ella mató a 1000 filisteos. 1000 filisteos con una quijada, porque el Espíritu de Dios estaba con él, no necesitaba otra arma. Aunque creo que agarrar un animal muerto era inadecuado, pero eso es lo que aparece aquí en el texto. Y Sansón era un hombre que cometía errores constantemente y aún así Dios lo utilizaba. Y eso nos llena a nosotros de esperanza, de saber de que a pesar de nuestros errores podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Entonces Sansón dijo, con una quijada de asno, un montón, 2 montones. Le gustaban los proverbios, le gustaba la literatura a Sansón, le gustaba ser proverbial. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Cuando dejó de hablar, echó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Rabat Leí, colina de la quijada. Eso es lo que traduce, Ramat Leí. Y sintiendo una gran sed, porque recordemos que ya habían pasado las lluvias tardías, estamos en periodo seco, y eso fue lo que hizo que las cosechas de los filisteos se quemaran tan rápido. Tenía sed, tenía una gran necesidad. Y entonces hasta aquí, por primera vez, Sansón clama al Señor. Hace una oración, hace un clamor. Como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. El clamor de Sansón, una oración corta. Y esta oración dice, tú has dado esta gran salvación por medio de tu siervo. Habló al Señor y le clamó, moriré ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces Dios abrió la cavidad que hay en Leí y brotó agua. Cuando Sansón bebió, recobró el espíritu y se reanimó. Dios le hizo un milagro a su hombre imperfecto. Le satisfizo su necesidad, tenía sed y le dio agua. Dios también satisface nuestras necesidades primarias,
Dios provee para nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra fortaleza. Él nos brinda el pan a su tiempo. Dios nos insta a confiar en Él. Sansón estaba preocupado porque tenía sed y había sequía, pero Dios, tal cual como hizo con Israel en el desierto, le dio agua a su siervo. Cuando Sansón bebió, recobró el espíritu y se reanimó. Por eso llamó a ese lugar En Acoré, que quiere decir fuente del que clamó, que está en Leí hasta el día de hoy. Bueno, este capítulo termina diciendo que Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos durante 20 años. 20 años de ministerio imperfecto, pero fue unas 2 décadas que Israel pudo tratar de tener paz, y Sansón era aquella persona que los liberaba por su grande fuerza. Pero la fuerza de Sansón radicaba de su comunión con Dios. Recordemos que él tenía una debilidad y eran las mujeres, y Satanás iba a utilizar esa debilidad para hacerlo caer. El comentario de Patriarcas y Profetas, hablando de este capítulo, termina en la página 548 diciendo que después de su victoria los israelitas hicieron juez a Sansón y él gobernó a Israel durante 20 años, pero un mal paso prepara el camino para otro. Sansón había violado el mandamiento de Dios tomando esposas de entre los filisteos, y otra vez se aventuró a relacionarse con los que ahora eran sus enemigos mortales para satisfacer una pasión ilícita. Pero eso lo vamos a estudiar en el próximo capítulo. Hasta aquí, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado con el capítulo 15 del libro de los jueces. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos de esto? Que a pesar de nuestra imperfección, Dios puede utilizarnos en su obra. Dios tiene una obra para ti y para mí. Tenemos una obra que cumplir. Quizá cometamos errores, nuestros líderes cometen errores, los pastores cometen errores, los hermanos en la iglesia cometen errores. Y el error más grande que podemos cometer es no estar unidos en el amor de Cristo. Aquí la tribu de Judá no quiso unirse a Sansón. Entregaron a Sansón a sus enemigos. A veces nosotros manifestamos públicamente los errores de nuestra iglesia y las presentamos en público como si fuera una gran hazaña publicar lo que pasa en la iglesia, los errores de los hermanos, cuando deberíamos más bien unirnos para fortalecer esos débiles, esas personas débiles que están en nuestra familia espiritual, para que el nombre de Dios sea glorificado. Cada vez que nosotros proclamamos los errores, las fallas o las caídas de aquellos que profesan nuestra fe, estamos humillando el nombre de Dios. Y aquí Dios fue humillado por la tribu de Judá, porque en lugar de unirse a Sansón, fueron y lo entregaron, pero Dios ganó, porque Dios siempre va a salir victorioso. Dios siempre va a lograr victorias, aún con instrumentos imperfectos. La iglesia de Dios, fiel a sus mandamientos, no caerá, aunque sea débil e imperfecta. Y debemos perseverar porque la Escritura dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Que Dios te bendiga a lo largo de este día. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos en esta oportunidad por abrir con libertad tu palabra y entender que debemos, Señor, mantenernos unidos como un pueblo, sabiendo de que la victoria es tuya, y que a pesar de los errores de nuestros hermanos o líderes, tenemos que ser perseverantes y confiar en ti. Jamás, Señor, apartarnos de los principios que tú has establecido por simplemente ver los errores en otras personas. A veces justificamos nuestras acciones valiéndonos de otros, cuando la mirada debe estar puesta solamente en ti. Señor, ayúdanos, fortalece nuestra fe y permítenos, Señor, ser una luz al mundo. Que este testimonio que dejó Sansón de imperfección nos ayude a entender que también hay esperanza para nosotros a pesar de nuestros errores, porque no nos salvamos por nuestras acciones, sino por la fe en Cristo,
y nuestras acciones serán el resultado de esa fe que manifestamos en nuestro mayor modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos amas y nos escuchas, y acompáñanos a lo largo de este día en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.